Muy bien, muy buenas noches a todos y a todas quienes nos acompañan el día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida a este taller, a este seminario de la Ley 070, Abelino Siñani, Elizardo Pérez. El día de hoy les comento que vamos a estar con una excelente docente. Pero antes de presentarles, por favor, también déjenme presentarnos. Nosotros somos el Instituto Rey de Reyes y nos encargamos de preparar a jóvenes y señoritas para que puedan ingresar exitosamente a diferentes instituciones, ya sean militares, policiales, normales, SFEM, universidades y demás. Así que también haciendo esa aclaración. Asimismo, también hubo una pregunta muy importante sobre el certificado de participación. Les comento que casi al finalizar lo que es la reunión del día de hoy, vamos a mandar un link de un grupo al cual les vamos a pedir por favor que se unan. Ahí les vamos a pedir que pongan su nombre completo y ya les vamos a pasar el certificado personalizado, ya que ustedes quieran lo que es virtual o quieran pasar por nuestras instalaciones a recoger su certificado, ¿no? Entonces, muy bien, ya vamos a presentar a nuestra docente. En esta ocasión nos acompaña la licenciada Melissa Condori Luna. Ella es licenciada en Lingüística e Idiomas. Asimismo, es nuestra docente del Instituto Rey de Reyes. Ella dicta materias como lenguaje, razonamiento verbal, idiomas como inglés, aymara y obviamente aptitud. Muy buenas noches, licenciada. Si usted gusta, ya podemos comenzar. Muy buenas noches, Paulita. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta reunión, este seminario que está especialmente dirigido para estudiantes postulantes que van a ir a la ISFEM, a las unidades académicas, o también tal vez se van a ir a la INSEF, ¿no? Como ya me ha antelado nuestra estimada Paola, mi persona se encarga de varias asignaturas, pero en esta noche especialmente tengo este tópico que es la ley 070. Vamos a hablar esta noche sobre esta ley muy importante, ¿no? Y la que usualmente en un examen de admisión es el menos respondido porque probablemente el conocimiento que este acapara es amplio. Por lo tanto, esta noche vamos a tratar de sintetizar y al final de la reunión ya nos estará indicando nuestra estimada Paulita si vamos a realizar preguntas, van a ser respondidas en el orden, obviamente. Y conforme vayamos procediendo, pues tome apuntes, ¿no? Tome apuntes. Bienvenido, entonces, vamos a comenzar con este seminario. Pero ¿cuál es el objetivo de esta? ¿Qué es lo que quiere lograr la ley 070? El objetivo general de la ley 070 es inicialmente, pues, mejorar la calidad educativa de la región, fortaleciendo la comprensión social del rol de participación de los agentes involucrados en este proceso educativo. Esto se va a dar obviamente a partir del diagnóstico situacional local, luego regional. A continuación, esto nos va a permitir la concientización tanto de los estudiantes como de las autoridades del sector educativo. La base fundamental, el objetivo importante de la ley 070 es mejorar esta calidad educativa en toda la región, ¿no? Iniciando por un barrio, vamos a decirlo, y de manera general a nivel nacional. ¿Con esto qué se logra? ¿Cuál es el rol que tiene? Pues con esto pretenden que haya una participación activa de estos agentes involucrados en el proceso educativo. Y los agentes involucrados pues son los padres de familia, las autoridades administrativas, ¿sí? Y sobre ellos, ¿no? Quienes respaldan van a estar las autoridades como el Ministerio de Educación, los mismos estudiantes, los maestros, todos son una comunidad que buscan este bien común, mejorar la calidad educativa, para que más adelante nos permitamos pensar en lo que realmente hemos hecho y que esto rinda frutos, ¿sí? Rinda frutos, sea productivo, que nos quiere decir. Pero ¿cuáles son sus objetivos si hablamos en pequeñas características, ¿no? Si la general es
mejorar la calidad educativa de cada persona. El objetivo específico de esta ley es inicialmente identificar los agentes institucionales que participan en los procesos educativos. Designar tareas fundamentales, quiere decir, a los agentes que van a estar en este proceso educativo, ¿sí? Desde los estudiantes. Perdón, licenciada, le comento que se escucha muy distante. Perdón, Paulita, ¿ahora logra escucharme? Ahora sí, perfecto. Listo, gracias. Continuando entonces, el siguiente objetivo es identificar las obligaciones de cada agente durante la educación regular, ¿sí? Con esto, ¿qué quiere decir? Fuera de que participen en ese proceso educativo, se identifican cuáles son sus tareas, ¿no? ¿A qué se va a dedicar cada agente? Empezando por la autoridad máxima, ¿sí? Que es el gobierno. Hablamos del ministro de Educación, cuál es su tarea. Y así vamos a ir desglosando hasta llegar a los maestros, a los administrativos y los mismos estudiantes, ¿no? Quienes van a estar obviamente vinculados al proceso de evaluación. El objetivo siguiente es identificar los medios e instrumentos que sirven para el cumplimiento de las obligaciones dentro de su rol. Eso nos quiere decir que vamos a distinguir cuáles van a ser los medios, ¿sí? Los materiales, los instrumentos que nos van a servir para hacer cumplir estas obligaciones, ¿sí? Y ahí es cuando empieza la organización, ¿sí? ¿Cómo van a trabajar estos? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Bajo qué parámetros? Y a continuación, identificar las debilidades y fortalezas actuales dentro del seno familiar. No olvidemos que la familia es el núcleo de la sociedad, ¿no? Y ahí vamos a ver cuáles son las fortalezas que tiene esta, cuáles son sus debilidades y obviamente pues a raíz de esto cómo podemos mejorar, ¿sí? Nuestras oportunidades, podemos mejorarlas y hacer un contraste siempre es lo que se busca, hacer un contraste, el avance, qué es lo que se está logrando con esta ley 070. Conocer también la estrategia comunicacional como factor importante del proceso educativo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la comunicación es importante. Esta estrategia de la comunicación es importante dentro del proceso educativo. Ejemplo, y aquí vamos a hablar un poquito de la empatía. Si un estudiante no responde de manera óptima en una materia, pues a veces, ¿no? Los maestros cometemos el error de ser demasiado estrictos sin escuchar razones y no nos ponemos en los zapatos del mismo, puede ser. O simplemente no aplicamos esta estrategia comunicacional para hacer que este proceso educativo sea óptimo y se encuentren soluciones al mismo en el caso de que hayan ciertas debilidades, ¿no? Por eso es importante, nos dice en uno de sus objetivos, tener la comunicación en todos los niveles, ¿sí? Con todos los agentes que están involucrados en este proceso. A continuación, otro de los objetivos es analizar la política de la educación prioritariamente de nuestra región, sin dejar de enfocar, perdón, la realidad nacional. Se tiene que analizar a detalle cuál es la política de la educación que se está aplicando, cómo está trabajando este, ¿sí? Si bien en la 01-2023 se establecieron algunas directrices para llevar a cabo la evaluación, la planificación, ¿no? Dentro del sistema educativo, se tiene que ver si esta política realmente está funcionando, pero no dejando de lado que nuestro enfoque o en este caso nuestra realidad es Bolivia, ¿sí? No se puede aplicar, por ejemplo, un modelo extranjero, si vamos a hablar de Europa, a Bolivia, porque obviamente las situaciones son diferentes, los agentes son diferentes. Y de a poquito, ¿no? Se puede hacer un cambio, sí, pero radicalmente no. A continuación, otro de los objetivos es conocer las iniciativas de inversión del sector educativo por parte de las instituciones locales del Estado. Se debe conocer
las ideas de inversión en el sector educativo por parte de, obviamente, del Estado. ¿En qué se quiere invertir? Por ejemplo, si hablamos de la actualidad, el gobierno, vamos a decir que sí, apoya, ¿sí? A los estudiantes que, por ejemplo, ganan alguna beca. Entonces, eso no se ve como un gasto, ¿no? En la educación, sino se ve como una inversión a largo plazo, porque ese profesional va a servir a un tiempo prudente o en un tiempo prudente a Bolivia, ¿no? Con la misma. Entonces, se ve como inversión. Y hay muchos otros casos, ¿no? En donde el gobierno también tiene completa responsabilidad y eso se puede apreciar en varias experiencias. ¿Cuáles son los principios y las bases de la ley 070? Uno de los principios, de los fundamentos de la ley 070, uno, es intracultural e intercultural. Quiero que no olviden que en la educación la base o uno de los principios en este caso y prohibiciones dentro de la misma es que no puede haber discriminación, ¿no? Entonces, es lo que quiere rescatar la ley 070, que el estudiante sea él mismo, reconociendo de dónde viene, recalco, y a la vez que comparta sus conocimientos con el resto. Y eso se le conoce como saberes también. El segundo principio refiere a la descolonización, ¿sí? Refiere básicamente al cambio que se ha dado, al cambio trascendental que se ha dado desde la educación de antes, estar conscientes de eso, de la educación anterior a la educación actual. Otro de los principios o bases es la producción, la productividad o productiva en este caso. Quiere decir que uno ya adquiriendo los conocimientos, ya sea en el nivel secundario, que es donde probablemente los especializan, ¿no? En educación regular, como podemos apreciar algunas áreas sobre contabilidad, si mal no me equivoco, ¿sí? Contabilidad, un técnico medio o un secretariado, gastronomía. ¿Qué tiene que hacer con esto el estudiante? Debe producir, es lo que nos dice, que como el gobierno invierte en su educación, eso también tiene que, de alguna manera, ¿no? Indirecta, devolver al mismo, pero produciendo, haciendo algo con lo que él sabe. Comunitaria es otro principio. Cuando hablamos de este término, refiere básicamente que todos los agentes trabajen como un equipo, ¿sí? Que todos sean partícipes de la educación. A eso refiere incomunitaria. Que ya empezando por el estudiante, maestro, padre, juntas, director, administrativos, sean uno mismo para que este diseño curricular prosiga. Y finalmente, uno de los principios importantes es el cosmos y el pensamiento. ¿Qué quiere decir? Y esto va de la mano, ¿no? De la intraculturalidad e interculturalidad. Que la forma de analizar las cosas, pensarlas desde su punto de vista, sea respetado, ¿sí? Eso, a eso refiere, es uno de los, bueno, son 5 principios, los cuales abarca la ley 070. Por consiguiente, el sistema educativo tiene como base una educación abierta. Abierta, ¿qué quiere decir? En todas las edades, porque tenemos la educación regular, la educación alternativa y la educación especial, ¿no? Entonces, debe ser abierta a todo tipo de personas que deseen formarse. Humanista quiere decir que actúe básicamente o que se ponga, ¿no? En los zapatos del mismo estudiante, que lo formen para ser más humano, ¿sí? Para ser más humano. Por ejemplo, si uno estudia contabilidad, uno debe plasmar eso en la sociedad y así cumplir su rol, ¿verdad? Como ser humano.
formarnos para vivir bien, básicamente. Científica, esto nos quiere decir que debe haber investigación. Y esto se da en el mismo nivel, por ejemplo, de educación regular, ya cuando se toman los cursos técnicos. ¿Qué hacen los estudiantes? Averiguan, investigan y van defendiendo sus monografías, ¿no? Entonces, ahí se va aplicando de que la educación es científica, es técnica. Quiere decir que esto les sirva para la vida, básicamente. Que sea práctico, más no teórico, porque se sabe bien que los mismos estudiantes aprenden más con práctica, perdón, que con teoría. No van de la mano, sí. No puede ir uno sin lo otro. Pero entonces se pide que sea técnica, o sea, práctica. También se pide que sea tecnológica. No olvidemos que la tecnología va avanzando y a la par debe estar nuestro estudiante. De la mano tiene que estar nuestro estudiante. Productiva, ya mencioné este término, ¿sí? Que haga algo, que produzca algo para el país, ¿sí? Pero de manera, recalco, indirecta. Quiero decir con esto que la educación que te dieron, ¿sí? 12 años de estudio más un técnico medio en contabilidad, tienes que hacer algo con esto para tu país. A eso se refiere la productividad. La educación también es territorial y obviamente esto va a diferenciar, ¿sí? La educación, por ejemplo, en Santa Cruz versus la educación que se da en La Paz. Sí, tenemos que acoplarnos a dónde estamos, contextualizarnos y en base a eso brindar, ¿no? El tipo de educación bajo el contexto que se vive. Teórica y práctica. Las dos tienen que ir de la mano. Liberadora. Quiere decir que el ser humano empiece, o en este caso el estudiante, empiece a pensar de manera autónoma y revolucionaria, crítica y solidaria, ¿sí? Básicamente con estos términos hablamos de el vivir bien, ¿sí? En comunidad, que todos trabajen, para todos hablar, como quien dice, el mismo idioma. Esas serían las 5 bases de la Ley 070. Hablemos un poquito sobre el proceso de evaluación del desarrollo curricular. Ustedes saben que hay 4 campos que se evalúan, ¿no? El ser, saber, hacer y decidir. Y eso obviamente va con los años siempre actualizándose. Pero, pero con esto llegó la Ley 070, con estos 4 campos, ¿no? Y obviamente la puntuación es diferenciada una de la otra. El ser refiere a cómo es la persona, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, de los valores, cuán responsable es, cuán puntual es, cómo es el mismo ser humano. El saber, perdón, refiere a cuánto de conocimiento adquiere, cuánto aprovecha, saber, cuánto sabe en pocas palabras. Hacer refiere a la parte práctica, qué es lo que hace. Por ejemplo, en matemática, física, química, se puede evaluar bastante, ¿no? Esta área. Lo mismo que en diferentes ámbitos como el lenguaje, en música, todas las materias, las asignaturas que nos asigna la 0123 y con sus cargas horarias, pues tienen un solo objetivo, mejorar la educación. Y finalmente el decidir refiere a cómo responde este a una evaluación, ¿sí? A decidir ser autónomo, ser crítico, a eso refiere. O sea, ya no estamos hablando acá de un estudiante que obedece al docente en todos los sentidos y que él no sabe pensar. No, aquí estamos ya hablando del proceso de este estudiante, es este cambio que ha surgido, porque la educación ya no es, recalco, vertical. ¿Sí? En la actualidad la educación es horizontal. Quiere decir, recalco, que ambas partes tienen conocimientos y pueden retroalimentarse, sí, porque los mismos maestros aprendemos de los estudiantes y viceversa, ¿no? Porque ya tenemos pensamientos anteriores, básicos,
Entonces, esto es un poquito del método de evaluación, no olvidemos que también es un campo amplio, pero para esto tenemos recalco, a la 0123, donde nos dan todas las directrices para poder proseguir con este proceso Sanitaria. educativo, ¿no? Y y nos hemos visto muchos, ¿no? En esta situación, en el año 2019-20, pasando clases en línea, y es que era una obligación del Estado, no era, como alguien decía, por cargarnos más tarea, no, y es que era una disposición del Estado. Desde todos los niveles, recalco, todos tenían este derecho a la Así es que queden educación. impreso, ¿no? Entonces agradecemos a nuestra licenciada Melissa. Licenciada, tal vez una despedida de su parte. Sí, Paulita, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues jóvenes, señores, señoritas y a todos los que han estado presentes en esta pequeña reunión, espero les haya sido de bastante provecho y si usted es un postulante al SBEM, no me cansaré de decir que si es un apasionado por la educación, adelante, ¿de acuerdo? Adelante, adelante. Tiene todas las armas y el Instituto Rey de Reyes está aquí para respaldarlo, para apoyarlo. Muchas gracias por su atención y que tenga muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias entonces a la licenciada, también agradecer a todos ustedes. Nuevamente recordarles que nosotros somos el Instituto Rey de Reyes.